Bien, pues ya pasaron los 5 minutos que quedamos que daríamos como oportunidad para que el resto de integrantes del grupo se sumaran. De todas maneras, quiero decir que en este momento se está grabando la sesión para que en su oportunidad, quien se la haya perdido, pues yo veré la manera. Me parece que lo más adecuado será subirla a YouTube y de ahí compartirla. Entonces vamos a dar inicio. Tengo aquí ya el registro de ustedes. Obviamente sí falta un buen número de compañeros, pero dada la forma en que estamos trabajando en esta primera ocasión, vamos a iniciar. Gracias. Muchas gracias a los compañeros que ya se están sumando, ¿verdad? Bien. Les pedí a ustedes que tuvieran a la mano el contenido del curso. Varios ya tienen ahí a la mano el documento. Si se fijan, nosotros ya abordamos de manera presencial y mediante Classroom, con las tareas que dejamos, una gran parte de ese contenido. De hecho, a nosotros, en cuanto a géneros periodísticos interpretativos, solamente nos faltan 2, pues ya vimos la crónica. Nos faltan solamente entrevista y reportaje, que son los 3 que quedamos en trabajar conjuntamente este semestre. Si ustedes ven también los objetivos del curso y ven el contenido inicial después del objetivo, se fijarán también que vamos a más de la mitad. Yo quiero comentarles esto porque pudiera quedar la idea de que vamos muy atrasados. La verdad es que no. La verdad es que de una manera o de otra hemos cumplido poco a poco los propósitos que nos pusimos al principio. Hoy veremos el tema de entrevista ampliamente. Y además, la próxima clase veremos también el tema de ensayo con la idea de que de él comiencen a trabajar el trabajo final en partes, que hayamos agotado aún el de entrevista. En cuanto al abordaje teórico y en parte práctico de la entrevista, considerando también del material que ya les compartí en Classroom, yo tengo el propósito de que hoy ya quede agotado ese asunto de la entrevista interpretativa, de tal manera que solamente quedarán pendientes de este mismo tema algunas prácticas, cuando mucho 3. Y el trabajo en su oportunidad que dejaremos de reportaje, que será el trabajo final, será un único trabajo, el cual se tendrá que ir entregando en partes, máximo 4, ¿verdad? Eso ya en detalle lo abordaremos la próxima clase para la cual nos convocaremos para este medio. Seguimos siendo los 14 participantes. Por ahí estaba el compañero Beto Arelis con la complicación probablemente de dar de alta la plataforma de la videoconferencia Telmex, pero insisto que esta sesión se está grabando para compartirla al grupo, sea que ustedes quieran retomar algún aspecto de ella o alguien que no se haya sumado en este momento. No sé si tienen alguna duda hasta este momento. ¿Todo bien? Sí. Bueno. Vamos a detallar poco a poco algunos aspectos de la entrevista interpretativa. Primero quiero hacerles recordar a ustedes lo que hablamos cuando dimos un horizonte, dimos una entrada acerca de lo que eran los géneros interpretativos, y en alguna ocasión les preguntaba qué consideraban ustedes como sinónimo de entrevista. Lo que me respondieron que se trataba de un diálogo, una charla, una conversación. Ciertamente es el concepto de entrevista. Ahora, la entrevista periodística, en efecto, es un diálogo, charla, conversación, pero que tiene como propósito ser difundida por medios periodísticos a un público, a un sector determinado, es decir, a un determinado colectivo para el cual le pueda generar interés. Cuando hablamos de colectivo, pues estamos hablando de un grupo de personas. Este grupo puede ser grande, muy grande, o puede ser muy pequeño. Yo ya les decía a ustedes que si alguien
deseaba difundir un periódico interno entre los estudiantes de comunicación y medios de la Universidad Autónoma de Nayarit, pues debería pensar en un público no mayor de 461 personas. Pero si se trataba de todos los estudiantes universitarios, estaríamos hablando de prácticamente 29,000 estudiantes, incluyendo los de posgrado. Entonces hay que ver la diferencia del tamaño del colectivo. Pero la entrevista que se genere, es decir, esa charla, conversación, diálogo, pues debe ser de interés de ellos. Esa es una de las prioridades que deben tenerse como entrevista periodística. Ahora, hay varios tipos de entrevista. En cuanto a género, tenemos dos. La entrevista informativa, que como su nombre lo dice, esencialmente informa y de la manera más objetiva posible, lo más cercano a la realidad. Y la entrevista interpretativa, que tiene un mayor grado de subjetividad, es decir, que tiene más carga de la persona que entrevista, pero también un detalle muy importante de parte del entrevistado, de que la entrevista interpretativa, que también tiene un propósito de informar, básicamente es una entrevista de semblanza, es decir, que se refiere a dar a conocer un perfil profesional, intereses particulares de la persona que es entrevistada, sus cualidades, su conducta, su personalidad, sus propósitos y metas, todo lo que le rodea, pero él como centro de la entrevista. Por eso se llama una entrevista de semblanza, la de carácter interpretativo. Quiere decir que si nosotros vamos a entrevistar a una persona que lo que esperemos que nos diga sea de interés para ese colectivo al que nos queremos dirigir, sea grande o pequeño, pues vamos a hablar esencialmente de él. No quiere decir que no existan algunos datos, algunas opiniones, juicios, comentarios que también pueden darse en una entrevista interpretativa. Sí, pero la esencia de la entrevista, si se da en esa entrevista informativa, pero la esencia de la entrevista interpretativa, que es la de semblanza, es el personaje mismo, el entrevistado mismo. Les voy a dar un ejemplo. En las últimas semanas se ha dado a conocer por las necesidades de difusión que ha tenido el gobierno federal acerca de la pandemia que padecemos, una figura, y esa figura es un subsecretario de salud de nombre Hugo López-Gatell, que ya la mayoría lo ha de conocer. Una entrevista informativa con este servidor público, pues puede abordar diversos aspectos de su trabajo, datos de la pandemia, forma de desarrollar recomendaciones incluso. Todo ello puede ser parte de una entrevista informativa. Sin embargo, una entrevista interpretativa de semblanza con él, se trataría de decirnos cuáles son sus antecedentes personales, cuáles son sus antecedentes académicos. Y ahí, como él es el centro de la conversación o diálogo, pues nos diría dónde estudió. Ejemplo, la licenciatura la estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es posgrado la Universidad George Hopkins, que es una de las universidades que, por cierto, están produciendo mucha información acerca de esta pandemia a nivel internacional, porque está relacionado con epidemiología y otras áreas del conocimiento de las ciencias de la salud. Pero tendríamos que pensar en cuáles han sido sus aspiraciones personales, tendríamos que pensar también en preguntar cómo es su familia, quiénes son sus hijos, cómo la lleva con ellos, cuáles son sus aspiraciones como ser humano, más allá de las que tenga como servidor público, es decir, él como centro de la entrevista. Esta semblanza pues debe quedar clara para el público al que nosotros nos vayamos a dirigir. Ya dijimos que hay distintos tipos de colectivos, mayores o pequeños, algunos especializados, y así, por ejemplo, pues si hoy estoy
dando el ejemplo de una entrevista de semblanza con un personaje ampliamente conocido a nivel nacional y muy probablemente a nivel internacional, pero igual puede ser un compañero tuyo de la escuela, igual puede ser un vecino, igual puede ser un miembro de tu familia, alguien que te es más cercano, pero a ti te interesa dar a conocer la semblanza de esta persona porque tú quizá consideres que es ejemplar, que las situaciones o experiencias que ha vivido como persona, como ser humano, es prudente que las demás las conozcan, así la situación no haya sido muy favorable y que eso que tú quieras difundir ayude a otras personas en su crecimiento personal, a evitar determinados errores, en fin, diversos aspectos que tienen que ver con el aspecto humano de la persona entrevistada. Si estudió o no estudió, también tiene que ver, porque hay personas que aunque no tienen una formación académica, no tienen un currículum escolar, sin embargo son personas cultas, son personas educadas, porque ustedes saben muy bien que la escuela no necesariamente o por sí sola puede hacer que los demás nos consideremos educados. En fin, son varios los propósitos que tienen este tipo de entrevistas, pero la esencia es darnos a conocer ese perfil personal, profesional, empresarial, familiar, todo en derredor del entrevistado. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, compañeras y compañeros. No, maestro. ¿Ninguna? Bien. Ahora Profe, quiero, profe, dígame. presente. Ah, ya se suman, son de a dos. Se suman de a dos. Sí, Ah, estás con el compañero Irving. sí, Felicita. ¿Y la sana distancia qué? es mi vecino. ¿Pero qué pasó con la sana distancia? ¿No dijimos que tenía que haber 1,5 metros? Prácticamente son hermanos, viven juntos prácticamente. Bueno, pero eso no, lo cortés no quita lo, ya saben, ¿verdad? Bueno, con cuidado, jovenazos. No veo que traigan cubrebocas, pero bueno, allá ustedes, ¿eh? Allá ustedes. Ellos sufren de los abrazos apasionados. Seguimos entonces. Ya se acabó la cuarentena, profe. No, todavía no. Lo que se acabó fue el sacrificio de algunos alcohólicos que ya les van a abrir la posibilidad de consumir alguno que otro grado por ahí de cerveza y otras bebidas. Bueno, al margen de esto, les preguntaba entonces si no tienen ya alguna duda acerca de lo que es en sí la entrevista de semblanza. Me interesa destacar un aspecto muy importante para evitar algunas confusiones. Las entrevistas como género necesitamos ponerles un apellido y ese apellido es de fondo. Son entrevistas de fondo. Las entrevistas como género periodístico. ¿A qué me refiero? Ahí les va un detalle. No sé si ustedes han sido testigos por diversos medios que en alguna ocasión un grupo de periodistas con su micrófono en mano, con el apoyo de un camarógrafo, simplemente con su cámara fotográfica, su grabadora, su celular, se acercan, rodean a una persona y comienzan a hacerle preguntas. Eso es con motivo de algún acto público, de algún evento cultural o artístico, de algún acto social, pero se agolpan. Y alguien podría decir, ¿esas no son entrevistas periodísticas? Por supuesto que sí son, por supuesto que sí son, pero no son por lo general entrevistas de fondo, que es como debemos considerar a las entrevistas como género periodístico. Pero son entrevistas periodísticas, claro que sí son. Nada más que estas charlas, conversaciones, diálogos, son un método de investigación, son un método de indagación para que se pueda alimentar una nota informativa, una crónica, un reportaje, para transmitirse por lo general de inmediato. Entonces son entrevistas, sí, pero como método de investigación o de indagación, no como género, porque cuando hablemos de entrevistas
de fondo, esa es la entrevista como género. ¿Cuál es la diferencia? En estas entrevistas que les comenté, y algunos compañeros y compañeras del medio le llaman entrevistas banqueteras, son precisamente para obtener ciertas declaraciones, cierta información y dar a conocer esa información mediante la nota, ya les dije, una crónica, un reportaje. ¿Se pueden concertar? Sí, se pueden concertar. Esto lo comento porque una de las características muy propias de la entrevista de fondo como género es la concertación. Pero estas otras entrevistas, vamos a llamarle normales, también se pueden concertar. Un ejemplo, un jefe de información de un noticiero de radio, de televisión, le pide a uno o dos de sus reporteros que busquen para mañana una entrevista con el encargado de la delegación de la Procuraduría Federal del Consumidor y les asigna un tema. Les dice uno como jefe de información, sea de manera oral, sea en un chat, sea en un impreso. Antes lo hacíamos a máquina de escribir con papel carbón para que nos quedara constancia de que le encargamos a un reportero. Y le damos como parte de asignación ir a entrevistar a ese funcionario de la Profeco para el día siguiente, y el reportero desde un día antes habla con el servidor público y concierta la cita. Le dice, nos vemos en tal lugar, sobre todo en la delegación, a las 10 de la mañana. ¿Se puede concertar? Sí. ¿Se puede programar? Sí, también se puede programar con más antelación. Si nosotros sabemos que para dentro de 2 semanas en el Congreso del Estado habrá una sesión específica con un asunto que interesa al medio correspondiente, ya puede uno decir, tú habla con el diputado X, la diputada Y, y la vas a entrevistar dentro de 2 semanas acerca de este asunto. Se pueden concertar, sí. Pero las entrevistas de fondo es algo de que no te da la alternativa de si se puede concertar o no. Ese es por fuerza, la tienes que programar. Y con mucha anticipación, no necesariamente, pero hay algo que también las distingue. Que lo que van a abordar son asuntos a fondo, por eso se llama entrevista de fondo, esta última. Tú vas a hacer no una pregunta o dos, vas a hacer varias, 5, 10, 15, las preguntas que tú quieras, porque vas a abordar ciertos aspectos en detalle. Este es aspecto que no tienen las otras entrevistas. Luego, también procuras que sea en un entorno, en un ambiente en el cual pues haya calma suficiente, que no se distraiga mucho la persona, obviamente tampoco el entrevistador, pero hay entrevistas que sí se dan sobre la marcha del trabajo. Es decir, yo me imagino algún jefe policíaco que posiblemente pues le surja un operativo policíaco y no pueda dejar de hacerlo, pero continúa la entrevista y ahí va el reportero. Pero esto es algo que no estaba previsto y se tiene que hacer porque hay que agotar la entrevista y el entrevistado aceptó continuarla. Sí se puede también hacer en el mismo día, por ejemplo. No necesariamente todas las entrevistas de fondo se programan para mañana, pasado, 15 días o un mes o 6 meses. No, puede ser en el mismo día, pero siempre y cuando haya las condiciones para abordar en detalle lo que tú quieras preguntar. También el producto de la entrevista es una gran diferencia entre un tipo de entrevista de fondo y de las que podemos llamar normales. Siempre las primeras son muy breves y van incorporadas a una nota, crónica o reportaje. Y esta no, esta es una entrevista que está dedicada solo a eso y que por otra parte pues tiene que ver mucho de la capacidad de observación y síntesis del entrevistador. ¿Por qué? Porque si tú duraste en una entrevista 4 horas o 5, aunque la hayas programado el mismo día, tú no vas a obligar a tus lectores, a tus televidentes, a radio escuchas, que vayan a tener la necesidad de pasar las mismas 4 o 5 horas que duró tu entrevista. ¿Dónde estará entonces tu capacidad de síntesis? Entre más breve, mejor, pero cumpliendo el propósito que tienes de abordar a fondo el asunto por el cual tú dialogaste
pudiste hacer alguna conversación, una charla con la persona que te correspondió acudir para que te den esos datos. No sé si hasta aquí les queda claro. Entonces, la entrevista como género es una entrevista de fondo. Hay otras entrevistas que podríamos decir que es como método de investigación o indagación, pero son para dar datos, proporcionar datos para una nota o noticia, para una crónica o un reportaje, ¿verdad? Incluso ese tipo de entrevistas pueden servir de datos que vayan a enriquecer preguntas o información que se pueda presentar en una entrevista de fondo. Así es. En este caso, mi pregunta es ahora, jóvenes, ¿alguna duda? No. ¿Duda? Bueno, en el material que yo les compartí en Classroom y del cual señalo la fuente, a mí me tocó investigar en diversas fuentes, quise que fuera no muy teórico, y el material que les compartí está muy práctico y les dice cuáles son los pasos que hay que seguir para una entrevista de este tipo, ¿verdad? Compañero Joseph está muy bien concentrado. Bueno, una de ellas, no sé si la recuerden, comenten por favor, ¿qué recuerdan de las características que deben tener estas entrevistas interpretativas? Del material que les compartí en Classroom. A ver, ¿qué dice, por ejemplo, sobre la concertación de las entrevistas, la programación de las entrevistas? ¿Sí recuerdan? No se consideran una biografía. Esa es una de las características. No necesariamente, ¿verdad? Pero sí, por supuesto, tienen muchos elementos biográficos, pero hay bastante más de que podamos abordar en una entrevista de semblanza, porque no es solamente su vida, sino qué es lo que piensa, qué es lo que ha podido hacer para en su momento ser ejemplar, por citarlo. No necesariamente los datos biográficos de alguien, incluso sus datos curriculares nos van a dar esas respuestas. Uno tiene que conocer algo previamente de la persona, es decir, ahí en el material que les di, se comenta que debemos informarnos bien acerca del personaje para que en su momento podamos hacer preguntas adecuadas. Yo les daba el ejemplo del subsecretario López-Gatell, que él fue alumno de posgrado de esa universidad Johns Hopkins de los Estados Unidos, que tiene liderazgo en términos de información sobre aspectos como las pandemias. ¿Qué aprendió de ahí? ¿Qué siente él que este tipo de instituciones estén brindando al mundo entero? ¿Existe o no existe algo aquí? Lo que él nos diga de esa parte que fue curricular, de ese curso por esa universidad, puede tenernos, dar pie para que él proponga algo como persona a nuestro país. Y entonces él puede decir, sí, se debe haber unos intercambios, etcétera, pero todo a partir de que fue una vivencia académica la que tuvo en esa institución de posgrado y que se pueda aplicar y que sea de interés para los mexicanos, ¿verdad? Sí, sí nos interesa que sus papás quiénes eran, si tiene hermanos, no tiene hermanos, si tuvo dificultades o no para estudiar, en fin, esos aspectos que son sí biográficos, que necesariamente se tocan, pero que quede claro que no es la mera biografía este tipo de entrevistas de semblanza, son aspectos más complementarios. Como ustedes lo podrán apreciar en los dos ejemplos que les di de videos de entrevista, una entrevista escolar, si se fijaron, un estudiante de comunicación sudamericano entrevista a una compañera, ¿sí o no? Sí. Y dos, una entrevista profesional, y se aborda de diversos aspectos. Yo, por ejemplo, ahora que estamos en cuarentena, me ha tocado observar un tipo de entrevistas que pasa los sábados en Imagen, el canal Imagen,
y que se llama El minuto que cambió mi destino. No sé si se les ha tocado ver esa entrevista. Si es que ustedes todavía ven televisión, porque ya me cabría preguntar si lo hacen. Es el que sale en Imagen Televisión, ¿no, profe? Imagen TV, él pregunta, No mucho. ¿cuál es el minuto que cambió tu destino? Si ustedes analizan estos programas que duran entre 60 y 90 minutos, no se refieren solo a biografía, se refieren a otros aspectos en los cuales un personaje que por lo general es alguien conocido del medio artístico, nos habla de su carrera, sí, pero también de muchos aspectos humanos, personales, que no son necesariamente biográficos. Y hay otros aspectos en los cuales, pues, es más que su vida, lo meramente biográfico es su obra. A ver, no sé si ustedes en algún momento les ha sonado el nombre de una persona que también tuvo una brillante carrera periodística, pero es más conocido como literato, llegó a obtener el Premio Nobel de Literatura en 1982, ¿sí? Con la novela, a ver, 100 años de soledad. ¿Recuerdan este personaje colombiano? Ah, sí. Gabriel García Márquez, ¿no? Gabriel García Márquez. Él era periodista, Sí. también fue guionista, cuentista. Bueno, pues hay una entrevista que un paisano de Gabriel García Márquez le hizo, y el periodista se llama Plinio Apuleyo Mendoza. Una entrevista de fondo, muy buena, yo se la recomiendo, ojalá la puedan encontrar en la red. Se tituló después, porque la publicaron como libro, El olor de la guayaba, así le llamó la entrevista. El olor de la guayaba hace referencia a uno de los aspectos de la vida infantil de Gabriel García Márquez, en las que no se refiere solo a su biografía, se refiere también a su obra y a muchas cuestiones en las que, para responder de manera más específica a nuestro compañero Gerardo Baldovinos, no son necesariamente biográficas, aunque también tocan algunos aspectos biográficos de las personas cuya semblanza nos interesa dar a conocer a un determinado colectivo. Se la recomiendo esta entrevista de Plinio Apuleyo Mendoza a su paisano Gabriel García Márquez, El olor de la guayaba. ¿Tienen alguna duda hasta aquí, compañeros y compañeras? No. No. Todo bien, profe. Bueno, yo les voy a dar más ejemplos, sea por el Classroom, o les voy a compartir algunas ligas mediante Facebook. Aquí lo importante, en resumen, es que comprendamos lo siguiente. Una, las entrevistas como género debemos agregarles el apellido de fondo. Son entrevistas de fondo, que como su nombre lo dice, son para abordar en detalle diversos aspectos informativos, las dos, las entrevistas informativas y las interpretativas. Nada más que la interpretativa es de mayor sutilidad y se refieren a una entrevista de semblanza. Esta semblanza es para darnos a conocer el perfil personal, profesional, aspiraciones, deseos, propuestas específicas del entrevistado. No necesariamente biográficas, aunque lo biográfico por lo general sí va ligado a una entrevista de semblanza. Ese es básicamente lo que me interesaba a mí señalar y recordar, que pues la característica general que deben tener siendo periodísticas es que son charlas, conversaciones, diálogos que se hacen por el propósito de darse a conocer a un público, a un interés que responda a un interés colectivo, y que este colectivo puede ser pequeño, mediano, grande. Ya les di el ejemplo. Pueden entrevistar a alguien siendo estudiante de comunicación y medios para difundirse entre los propios estudiantes, pero puede ser alguien de interés comunitario, puede ser alguien de un interés también en cuanto a asuntos culturales, no solamente políticos, puede ser económicos, empresariales, incluso desde el punto de vista del desempleo de alguien,
En fin. Otro ejemplo que les quiero mencionar a propósito de esto, antes que se me pase, es en el documento que yo les compartí, que es toda una compilación de textos con un solo tema, que es el de la representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa, hoy municipalidad, alcaldía de la Ciudad de México. Ahí les puse dos ejemplos de entrevista, una entrevista informativa y una entrevista interpretativa, para que ya con estos nuevos comentarios que hemos hecho, hagan la diferencia, traten de advertir cuáles son las cualidades de una y de otra. Incluso ahí traté de dárselas a conocer en el aula. Vean con detalle cómo una entrevista informativa aborda ciertos y cuáles aspectos y cómo la interpretativa o de semblanza, aun cuando es el mismo tema de la representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa, en este caso dos personajes que participaban, ya en esta ocasión no se pudo, en esa representación, cómo se abordan desde las dos perspectivas. Vean ese material que les compartí de PowerPoint, que se llama Redacción de textos periodísticos para los diferentes medios. Es una compilación que hice hace ya tiempo, pero con un solo tema. Ahí, por cierto, es donde viene la tabla aquella en la que se distinguen los géneros periodísticos por su grado de objetividad. Viene también una tabla en la que señalo cuáles son las características específicas de cada uno de los géneros. Y viene también la estructura del proceso de la redacción. Eso entre otros aspectos. Y viene, y este sí es algo que les quiero yo destacar ya para despedirnos hoy. Nos quedan poco menos de 5 minutos, de lo siguiente. Para la presentación de las entrevistas, es decir, ya que las realizaron ustedes, hay varias maneras de presentarse. Bueno, si es una entrevista en vivo, es definitivo, como en los ejemplos que les puse en claro, son entrevistas dialogadas. Pregunta, respuesta. Pregunta, respuesta. Eso es porque se hicieron en video. Pero igual pueden hacerse en audio con ese mismo estilo, así se llama, estilo dialogado. Pero también puede trasladarse al escrito. Se pone la pregunta y la respuesta. Pregunta, respuesta. En la pregunta pueden ponerle una P y en la respuesta le pueden poner una R después de señalar que tuvieron ese diálogo con determinado personaje. O poner las iniciales de ustedes como entrevistados y la del él o la entrevistada, sus iniciales en la respuesta. O también se usa que en negrillas o tipografía bold se ponen las preguntas y en tipografía normal, redonda, que así le llaman, estilo normal, pueden ir la respuesta. Pregunta, respuesta es el estilo dialogado. Hay un segundo estilo, son 3. El segundo estilo se llama estilo narrativo. El estilo narrativo no se sujeta a un orden de las preguntas. Simplemente, después de su entrada, comenta, por ejemplo, que el personaje ante la pregunta meditó y tomó un trago de té y respondió ante tal asunto de esta manera. Posteriormente a la pregunta tal, a fulano, fulanita le preocupa la situación, es decir, no aparecen las preguntas de manera expresa, pero sí aparecen las respuestas, aunque las van ligando de una forma, como su nombre lo dice, narrativa, es decir, hace una especie de paráfrasis para darle introducción a cada respuesta, pero no aparecen expresamente las preguntas ni las respuestas como en el estilo dialogado, así en esa secuencia. Y hay un tercer estilo. Ese tercer estilo es una combinación de los dos. Entonces se llama estilo mixto o combinado. Son 3 los estilos y también en el documento que yo les compartí de PowerPoint de redacción de textos periodísticos para los diferentes medios, también vienen ahí las características de estos 3 estilos. ¿Dónde compartió eso, profe? Eso yo lo compartí en el grupo de Facebook. Lo compartí en el grupo de Facebook en los primeros días de las clases que tuvimos en el centro. Ah, bueno, para buscarlo. Si alguien no lo encuentra, por favor dígame. Pero si no, ahí les va otro dato. En algún momento
se subió ese material, esa compilación de su servidor, a un blog todavía existe que se llama Alumnos Medios One, así se llama el blog, Alumnos Medios One. Y si no, cualquier buscador como Google, puedes ponerle redacción de textos periodísticos para los diferentes medios, ya le das mi nombre y aparece esa presentación PowerPoint. Está disponible por las vías que ustedes, si no las encuentran en el Face, por ahí lo podrán hacer. ¿Alguna duda? ¿Queja, denuncia, sugerencia? ¿Alguna pregunta? No. Bueno, antes de despedirme, quiero comentarles que tendremos nuestra próxima sesión el jueves. No sé, a ustedes a qué horas prefieren, que sea a las 4 o a las 5. Sería una sesión de 1 hora. ¿A las 5? A las 4, profe. Ahora, A ver, a las 5 está diciendo Arturo Torres, también, Jazmín. A ver, bueno, yo también. si no nos ponemos de acuerdo en este momento, ahí en el Face, pronúnciense, por favor, sobre la hora. Sí, a las 5, a las 5. Hasta el A las momento, 4. hasta A el las momento 5. van, hasta el momento van A las varios 4, votos a favor de las 4 y otros a las 5, ¿verdad? Bueno, otra pregunta fuera de lo que estamos viendo. ¿Qué les parece el fondo que usamos esta vez? ¿Sí identifican de qué se trata el fondo? Es el edificio de sociales. ¿Será? ¿Será? Me encantó. Qué hermoso se ve. Está Bueno, chido, excelente. ¿qué sintieron? No, pues Nostalgia. Yo pensé que Sentimos tenía que- pantalla verde. sentimos que estamos en Adelante, la escuela. compañeros. Hemos terminado esta Yo entrevista, sentí que se aplicaban esta clase, y nos vemos el próximo jueves, sea a las 4 o a las 5, según sea la votación en el Facebook. Ya está, profe. Nos vemos, que Buenas descansen. tardes. Muy bien, profe. Buenas tardes. Adiós, profe. Nos Adiós. vemos. El color de